Y la lluvia no cede, amigos. Son las 2 de la madrugada con 17 minutos, tiempo del centro de lo que queda de México. Les habla, como desde hace 30 años, su amigo Javier El Cuervo Villanueva, transmitiendo desde el único faro que queda en esta oscuridad, Radio 97.1, la estación que hemos rebautizado Radio Apocalipsis. Para los que acaban de sintonizar, para los que aún pueden, el reporte no ha cambiado. La cuarentena militar ha caído. Las líneas de comunicación oficiales están muertas. Lo que empezó como un brote de violencia esporádica en las noticias de la tarde, es ahora el fin de todo lo que conocíamos. No usen el teléfono, no salgan a las calles. Los episodios psicóticos de los que hablaba el gobierno no son psicosis, son una plaga, una sed insaciable. Los infectados, como los llama la gente en los pocos mensajes que nos llegan, no se detienen, no sienten, solo cazan. Mi voz es lo único que me queda para luchar. Desde esta cabina improvisada en el sótano de la vieja radiodifusora, intento ser el ancla en esta tormenta. Pero, ¿cómo ser el ancla de otros cuando tu propio barco se está hundiendo? Mi familia, mi esposa Elena, mi hijo Ricardo, mi pequeña nieta Sofía, deberían estar a salvo. Deberían. Hace 6 horas los envié a la Hacienda La Esperanza, un antiguo complejo propiedad de la familia de mi mujer, tierra adentro, lejos de la ciudad, un refugio, muros altos, un pozo de agua propio, provisiones para meses. Ricardo, mi hijo, un exmilitar, estaba a cargo de la seguridad. Ve, papá, mantén la radio viva. Nosotros estaremos bien. Es una fortaleza, me dijo. Su voz, tan llena de confianza. Y yo le creí. Yo necesitaba creerle. Última hora, última hora. El locutor golpea un pequeño gong, un viejo efecto de sonido de la estación, que suena melancólico y fuera de lugar. Acaba de entrar un reporte a nuestra línea de emergencia. Una transmisión de un radioaficionado cerca de la zona de Tres Marías. Es cerca de la hacienda. Demasiado cerca. Vamos a intentar ponerla al aire. Sonido de estática. Una voz joven y aterrorizada se escucha por debajo. Aquí Cobra 7, repito, Cobra 7. El convoy militar que supuestamente venía a evacuar, no está evacuando. Dios mío, están disparando a todo lo que se mueve. No distinguen. Hay fuego en las colinas. Veo humo negro. Viene de la dirección de la Hacienda La Esperanza. No, aléjense de mí. ¡Ah! El sonido se corta abruptamente en un grito gutural y un ruido de carne desgarrada. Silencio por unos segundos. Solo la lluvia. Mi corazón se detuvo. No, se hizo una piedra helada en mi pecho. Humo, fuego, en la dirección de la hacienda. No puede ser. Debe ser un error, una confusión en la oscuridad y la lluvia. Me aferro al micrófono, mis nudillos blancos. Mi deber es informar, mantener la calma, ser la voz de la razón en medio del caos. Pero ya no soy solo un locutor. Soy un esposo, un padre, un abuelo aterrorizado. ¿Qué hago? ¿Qué se supone que haga ahora? Sigo leyendo los boletines de supervivientes, dando consejos sobre cómo barricar puertas, mientras mi propio refugio, mi propia esperanza, podría estar ardiendo. La ironía es tan cruel que quema más que cualquier llama. Radio Apocalipsis. Qué nombre tan acertado. Este es mi apocalipsis personal, transmitido en vivo para el entretenimiento de nadie. Intento respirar. El aire en este sótano huele a humedad, a ozono de los equipos viejos y a mi propio miedo rancio. Mantén la calma, Javier. Por Elena, por Sofía, me digo. Pero es un mantra hueco. Tengo que verificarlo. Rompo mi propio protocolo. Abro una línea privada, una que solo mi hijo conoce. Marco su número satelital. Una y otra vez. Sonido de tono de llamada sin respuesta. Tono. Nada. Solo el eco vacío de una conexión que no se completa. Ricardo, contesta. Por lo que más quieras, hijo. Contesta el teléfono. Mi voz es un susurro roto. La imagen del humo negro se clava en mi mente. ¿Fue un ataque de los infectados? ¿Un accidente? ¿O lo que dijo ese pobre muchacho en la radio? Están disparando a todo lo que se mueve. ¿Los militares? ¿Por qué? ¿Por qué quemarían un refugio de civiles?
Un nuevo mensaje parpadea en la consola. Es de un número bloqueado, un servicio de texto encriptado que establecimos para informantes anónimos. Lo abro con manos temblorosas. El mensaje es corto, brutalmente conciso. Javier, soy un amigo. Lo de la hacienda no fue un accidente. Los militares no estaban atacando a los infectados. Estaban conteniendo algo, o a alguien. No confíes en las noticias. No confíes en nadie. Tu familia. El mensaje se corta ahí. Conteniendo. ¿A quién? ¿Qué secreto podría ser tan terrible como para justificar eso? Mi mente se dispara en 1000 direcciones, cada una más oscura que la anterior. ¿Alguien en el refugio estaba enfermo? ¿Llevaron la plaga con ellos sin saberlo? La confianza de Ricardo, la prisa con la que organizó todo. ¿Había algo que no me dijo? Siento una oleada de náusea. Miro el micrófono, este objeto inerte que ha sido mi compañero, mi confidente, mi arma durante 3 décadas. Ahora se siente como un ancla que me arrastra al fondo del abismo. El mundo exterior quiere que yo sea el faro, pero mi propia luz se está extinguiendo. Tengo que tomar una decisión, seguir aquí, siendo una voz impotente en la oscuridad, o salir a esa pesadilla de lluvia y muerte para buscar la verdad, para encontrar a mi familia, o lo que quede de ellos. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Cumplirías con tu deber o seguirías a tu corazón, incluso si te lleva directo al infierno? La lluvia arrecia, como si el cielo mismo estuviera llorando por nosotros. Otro boletín entra. Un supuesto refugio seguro en el Hospital General ha sido invadido. Gritos. Los puedo escuchar a través de una llamada que alguien dejó abierta. Gritos y ese otro sonido. Un gruñido bajo, animal. El sonido de la plaga. Cierro los ojos. Elena. Sofía. Sus rostros flotan en mi memoria. La risa de mi nieta. El calor de la mano de mi esposa. Esas son las únicas noticias que importan ahora. Tomo el micrófono de nuevo, mi decisión tomada. Mi voz, cuando hablo, ya no es la del locutor tranquilo, es la de un hombre al borde del precipicio. Atención a todos los que me escuchan. Aquí Javier Villanueva, Radio Apocalipsis. Va a hacer una pausa. Tengo un asunto personal que atender, un incendio que apagar, pero no se vayan, volveré, y cuando lo haga, traeré conmigo la verdad, o moriré en el intento. Apago el transmisor principal. La luz de En Vivo se apaga, sumiendo la cabina en una penumbra casi total. El silencio es ensordecedor, solo roto por la lluvia y el latido frenético de mi propio corazón. Pero lo que no sabía en ese momento era que la verdad que iba a encontrar sería mucho más monstruosa que los infectados que deambulaban por las calles. Jamás imaginé que esas palabras, un incendio que apagar, me costarían todo lo que aún me quedaba por amar. Fin del bloque 1. El sonido de la lluvia sigue presente, pero ahora se mezcla con el ruido de un motor de coche viejo y el chirrido intermitente de los limpiaparabrisas. La voz del locutor Javier es más tensa, entrecortada por la respiración agitada. Locutor, he abandonado la estación, he abandonado mi puesto. Por primera vez en 30 años. Radio 97.1 está en silencio, y ese silencio me grita al oído. Me acusa de traición. Eres la única voz que les queda, Javier. Me susurra una parte de mi conciencia. Los has abandonado. Pero otra voz, la voz de un padre, de un esposo, ruge más fuerte. Ellos te necesitaban más. Conduzco mi viejo Volkswagen Sedán, el bocho que me ha acompañado media vida, a través de las calles anegadas de la Ciudad de México. La escena es dantesca, un cuadro de El Bosco pintado con la paleta de la pesadilla. Coches abandonados, algunos con las puertas abiertas como bocas mudas gritando al cielo. Cuerpos por todas partes, cubiertos por la lluvia incesante que parece querer lavar la sangre de las aceras. Una tarea imposible. Y entre las sombras, figuras se mueven, caminan con una lentitud errática, con las cabezas gachas, hasta que el sonido de mi motor los atrae. Entonces levantan la vista, y sus ojos, no hay nada en ellos, solo una vacía y terrible hambre. La primera consecuencia de mi decisión no tardó en llegar. Apenas a 10 cuadras de la estación, tuve que desviarme por una barricada improvisada. Fue entonces cuando vi a una familia, un padre, una madre y una niña pequeña,
acorralados en un callejón por tres de esas cosas. El padre intentaba protegerlas con una silla rota. Sus miradas se cruzaron con la mía. Pánico. Súplica. En sus ojos vi mi propio miedo. Vi a Ricardo, a Elena, a Sofía. Por un instante, dudé. Podría haber intentado algo. Atropellar a esas criaturas. Hacer sonar el claxon. Distraerlas. Pero el miedo me paralizó. El instinto de supervivencia, ese animal egoísta que todos llevamos dentro, tomó el control. Pisé el acelerador. Pasé de largo. Por el espejo retrovisor, vi cómo la silla se rompía. Vi cómo caían. No escuché sus gritos por encima del motor y la lluvia, pero lo sentí. Lo siento ahora, grabados a fuego en mi alma. He salvado mi vida, pero ¿a qué costo? He dejado morir a una familia que podría haber sido la mía. ¿Es esto en lo que nos convierte el fin del mundo? ¿En monstruos que huyen para no enfrentarse a los monstruos de fuera? Intento contactar a mi hijo de nuevo. Nada. El teléfono satelital sigue mudo. La desesperación es como un veneno que se extiende por mis venas. Entonces recuerdo algo. Un secreto. Algo que mi esposa Elena me dijo hace un par de días, en voz baja, mientras empacábamos las provisiones de emergencia. Su voz me llega ahora como un eco fantasmal, cargado de una premonición que ignoré. Javier, estoy preocupada por Ricardo, me había dicho. ¿Preocupada? ¿Por qué? Es el hombre más capaz que conozco, le respondí, demasiado ocupado etiquetando latas de frijoles. No es eso, es la gente que está llevando a la hacienda. Algunos de sus contactos militares. No me gustan, mi amor. Llegaron anoche con uno de los suyos, un sargento. Tenía fiebre, una fiebre muy alta. Ricardo dijo que era solo una gripe, que lo aislarían, pero la forma en que lo miraban no era preocupación, era como si estuvieran vigilando una carga valiosa o peligrosa. Me pidió que no te dijera nada para no preocuparte. En ese momento desestimé sus palabras. Elena, mi vida, Ricardo sabe lo que hace. Confía en él, le dije. Qué idiota fui, qué ciego. Una fiebre. En medio de una epidemia de psicosis violenta. ¿Conteniendo a alguien? Decía el mensaje anónimo. ¿Estaban conteniendo a ese sargento? ¿El brote empezó dentro de mi refugio? La idea es tan monstruosa que casi choco contra un autobús volcado. El fuego, el humo. ¿Y si no fueron los militares atacando desde fuera, sino Ricardo, purgando una infección desde dentro? ¿Incendiarías tu propia casa para matar una plaga de ratas, aún sabiendo que tu familia está dentro? ¿Hasta dónde llegarías para contener un problema? La lealtad de mi hijo, su sentido del deber, siempre fue absoluto, casi fanático. ¿Podría ese deber haberlo llevado a cometer una atrocidad? Siento que estoy perdiendo la cabeza. Necesito respuestas, no más preguntas. Recuerdo que Elena guardaba un viejo teléfono de prepago en la guantera, solo para emergencias, decía. Lo busco con una mano mientras la otra se aferra al volante. Lo encuentro. Lo enciendo, rezando para que tenga batería. La tiene. Y hay un mensaje de voz. Un solo mensaje. Recibido hace unas 4 horas. Es de Elena. Su voz es un susurro, aterrorizado, ahogado por el sonido de algo que se rompe y gritos lejanos. El locutor lee el mensaje, su propia voz temblando. Javier, mi amor, fue Ricardo. Él los dejó entrar. No eran soldados, eran otra cosa. Trajeron al paciente cero aquí. Era un experimento. La hacienda no es un refugio, es una jaula. Nos mintió a todos. Tienes que decirle al mundo. Un grito desgarrador no de ella, y luego el sonido de la llamada cortándose. La jaula. La palabra resuena en el pequeño espacio del coche. El bocho se siente de pronto como un ataúd. Mi hijo, mi propio hijo, nos entregó. No era un refugio, era un laboratorio, un matadero. La traición es un dolor físico, una daga que se retuerce en mis entrañas. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué? ¿Qué te prometieron? ¿Qué te dieron a cambio de nuestras vidas? La imagen de mi hijo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, el joven recto y honorable que fue a la academia militar, se desmorona. En su lugar, veo el rostro de un monstruo. ¿O es él también una víctima? ¿Lo obligaron? La pregunta me tortura. ¿Te ha traicionado así alguien cercano? ¿Alguien en quien confiabas ciegamente?
Es un dolor que no se puede describir, una herida que envenena todos los recuerdos. La rabia me inunda, una rabia blanca y pura que ahoga el miedo. Ya no se trata solo de encontrar a mi familia, se trata de entender, de exponer, de justicia. El mensaje de Elena, dile al mundo. Esa fue su última voluntad. Y yo, el hombre que abandonó su micrófono, ahora tengo el mensaje más importante de la historia de la humanidad, y no tengo cómo transmitirlo. La ironía vuelve a golpearme. Me he convertido en Casandra, la profetisa troyana condenada a decir la verdad sin que nadie le crea. Pero yo encontraré la manera. Tengo que hacerlo. Por Elena. En la radio del coche, solo hay estática. Pero en mi mente, la transmisión continúa. Soy Javier Villanueva, y estoy transmitiendo en vivo desde el infierno. ¿Y el diablo? El diablo lleva la cara de mi propio hijo. De repente una luz parpadea en la consola de mi teléfono. Un mensaje de texto, del mismo número encriptado de antes. Es una sola línea, una dirección. Laboratorios Gentech, Muelle 4, ve solo. Tienen las pruebas, y tienen a tu hijo. Mi corazón da un vuelco. ¿Es una trampa? Casi seguro. ¿Es mi única esperanza? Absolutamente. El bocho cambia de dirección, enfilando hacia la zona industrial del puerto. La lluvia golpea el parabrisas con más fuerza como si intentara impedirme ver el camino. Pero yo lo veo claro. Por primera vez en horas, sé a dónde voy. Me dirijo hacia la verdad, o hacia mi tumba. Quizás ambas cosas me esperan en el mismo lugar. Y mientras acelero, una pregunta me persigue. Si encuentro a Ricardo, si lo tengo cara a cara, ¿seré capaz de mirarlo a los ojos? ¿Y qué veré en ellos? ¿Un traidor? ¿Una víctima? ¿O simplemente el reflejo de mi propio fracaso como padre? La respuesta me aterra más que todos los infectados del mundo. Fin del bloque 2. Locutor. El sonido ambiental ha cambiado. El motor del coche está apagado. Solo se oye la lluvia golpeando el metal del techo y el lejano y lastimero sonido de una sirena de ambulancia que sube y baja de tono. La voz de Javier es un susurro tenso, como si estuviera hablando para sí mismo en la oscuridad. Los muelles. Siempre odié este lugar. Incluso antes del fin del mundo, se sentía como el borde de la civilización, un lugar de transacciones oscuras y secretos sumergidos en aguas aceitosas. Ahora, bajo la cortina de lluvia y la noche eterna que ha caído sobre la ciudad, es una boca abierta al mismísimo infierno. He aparcado el bocho a 3 manzanas de los laboratorios Gentech, oculto entre contenedores de carga oxidados. El mensaje era claro. Ve solo. Y aquí estoy, un hombre de 63 años, cuya única arma ha sido siempre su voz, a punto de entrar en la guarida del lobo. Mi cuerpo tiembla. Una mezcla de frío, miedo y la rabia que aún me hierve en la sangre. Las palabras de Elena, fue Ricardo, son un eco incesante en mi cabeza. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías ido? ¿O te habrías acurrucado en algún rincón oscuro a esperar el fin? A veces creo que la valentía no es la ausencia de miedo, sino simplemente la incapacidad de encontrar una alternativa razonable. No hay otro camino. No para mí. La verdad sobre mi familia está ahí dentro. Y mi hijo también, traidor o no, sigue siendo mi sangre. El pensamiento me enferma y me da fuerzas al mismo tiempo. Antes de salir del coche, mi mano tropieza con un viejo libro en la guantera. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Un regalo de mi padre. Lo abro en una página marcada. Cada adversidad, cada fracaso, cada angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Me río. Una risa amarga y sin alegría. ¿Qué semilla de beneficio puede haber en esto, señor Hill? ¿La aniquilación de mi familia? ¿La traición de mi hijo? ¿El fin de la humanidad? Es la clase de optimismo que solo puede nacer en un mundo que ya no existe. De repente, una llamada entra en el teléfono encriptado. Número desconocido. Dudo un instante. Podría ser una trampa para localizarme, pero mi instinto me dice que conteste. Lo hago. La voz al otro lado es de mujer, temblorosa pero firme. ¿Es usted Javier Villanueva? Pregunta. ¿Quién habla? Respondo con recelo. Mi nombre es Isabel. Era enfermera. Trabajaba para el doctor Morales en Gentech. El nombre del mensaje anterior. El que lo sabía todo. Mi pulso se acelera. ¿Dónde está él? ¿Qué es lo que sabe?
Pregunto, mi voz un gruñido. Está muerto, dice ella, y siento cómo se me cae el alma a los pies. Lo suicidaron hace 2 días, cuando se negó a seguir con el proyecto. Yo era su asistente de confianza. Me dejó todo, sus notas, sus grabaciones. La verdad, Javier, lo que liberaron no fue un accidente, fue una prueba de campo. La escucho, petrificado, mientras me resume el horror. Un retrovirus diseñado para la regeneración celular acelerada, una cura para el cáncer, para el Alzheimer, para la vejez misma, el santo grial de la medicina. Pero algo salió mal, terriblemente mal. El virus no solo regeneraba, reescribía el ADN, apagando las funciones cerebrales superiores y activando las más primitivas. Agresión, hambre, el instinto de propagación. Lo llamaban Proyecto Lázaro, continúa Isabel, su voz quebrada. Y el sargento que llevaron a la hacienda, él no era el paciente cero, él era la cura. Su sangre contenía un anticuerpo natural, era inmune. No querían curar la plaga, Javier, querían controlarla, crear un arma biológica y tener el antídoto. La hacienda era el laboratorio perfecto, una población aislada para observar la propagación y la efectividad del antídoto. Pero el sargento murió. El antídoto murió con él. Y el virus se salió de control dentro de los muros. Todo encaja. El secreto de Ricardo, la cuarentena militar, el incendio, no fue para contener la plaga, fue para borrar la evidencia, borrar a los testigos, borrar a mi familia. La comprensión es una ola de hielo que me recorre, pero hay algo que no encaja. ¿Y mi hijo? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué nos entregaría? Le pregunto, necesitando escuchar la respuesta, aunque sé que me destrozará. Hay un silencio al otro lado de la línea. Lo chantajearon, Javier, dice Isabel suavemente. Su esposa, la madre de Sofía. Usted sabe que murió de cáncer hace 2 años. Lo que no sabe es que Genentech la tenía en un programa experimental. Le prometieron que tenían una cura, que podían traerla de vuelta. Le mostraron videos, resultados falsos. Le ofrecieron un milagro a cambio de su cooperación. Un hombre desesperado, de luto, hará cualquier cosa por una pizca de esperanza. La esperanza, el más cruel de los venenos. Mi hijo no era un monstruo, era un hombre con el corazón roto, manipulado de la forma más vil. La rabia que sentía hacia él se transforma en un dolor profundo, una compasión que me ahoga. Le vendieron un sueño, y él nos vendió a nosotros para pagarlo. Y lo perdimos todo. ¿Y tú? ¿Por qué me ayudas? Le pregunto a Isabel. Porque el doctor Morales era un buen hombre, y porque yo también tenía familia en esa hacienda. Responde. Estoy dentro de los laboratorios ahora, en la sala de servidores. Voy a descargar todos los datos del proyecto Lázaro, pero necesito tiempo, y necesito una distracción. Por eso te envié el mensaje. Sabía que vendrías. Ellos te están esperando, Javier. El líder del proyecto, el comandante Gallo, está ahí. Te quiere a ti. Quiere al locutor. Quiere controlar la única voz que queda para vender su propia narrativa, su propia mentira. Un aliado inesperado, una esperanza, esta vez real, pero con un riesgo inmenso. Soy la carnada, mi vida a cambio de la verdad. ¿No es ese el pacto que todo periodista, que todo comunicador hace en el fondo de su corazón? Me explica su plan. Debo entrar por el acceso norte, hacer todo el ruido posible, llamar la atención de Gallo y sus hombres. Mientras tanto, ella descargará los archivos y activará una alarma de incendios para crear el caos y darnos una oportunidad de escapar. Es un plan suicida. Es el único plan que tenemos. Isabel, le digo, mi voz firme por primera vez en días. Cuando salgamos de esta, vamos a montar la mejor estación de radio que este mundo jodido haya visto jamás. Ella se ríe, una risa frágil. Es una cita, Javier. Pero ten cuidado. Gallo no es un soldado común. Es uno de los que financió el proyecto. Es un verdadero creyente. Y es un psicópata. Y hay algo más que debes saber. El que le dio la idea de usar a Ricardo, el que lo manipuló, fue alguien de tu propia gente. Alguien del refugio. Uno de los tuyos te traicionó primero. Antes de que pueda preguntar quién, la llamada se corta. Uno de los míos. La frase resuena en mi cabeza. Alguien en quien confiaba. Alguien a quien llevé a la seguridad de la hacienda. La traición es un laberinto.
Y cada vez que creo que he encontrado la salida, me encuentro con un nuevo muro, un nuevo monstruo. Apago el teléfono, abro la puerta del bocho y salgo a la lluvia torrencial. El frío me golpea, pero ya no lo siento. Hay un fuego dentro de mí ahora, el fuego de un propósito. Napoleon Hill tenía razón, después de todo. En medio de la peor de las adversidades, he encontrado la semilla de algo. No es un beneficio, es una misión. Exponer la verdad, vengar a mi familia y encontrar a mi hijo. Miro el edificio de Gentech, una mole de hormigón y cristal oscuro que se alza contra el cielo enfermo. Parece una tumba, quizás lo sea, pero si voy a morir esta noche, no moriré en silencio. Gallo quiere al locutor, pues va a tener al locutor, y voy a darle la transmisión de su vida, justo antes de que le apague el micrófono para siempre. Fin del bloque 3. Locutor. La atmósfera sonora cambia a un interior cavernoso. Hay un eco en la voz de Javier. La lluvia se oye más distante. Se escuchan sus pasos cautelosos sobre un suelo de hormigón pulido, y el goteo constante de agua desde algún lugar en lo alto. Estoy dentro. El acceso norte era una simple puerta de mantenimiento, forzada con la barra de hierro que siempre llevo en el maletero del bocho. El interior de Gentech es frío, estéril, y huele a desinfectante y a algo más, algo dulzón y metálico, como la sangre vieja. El silencio aquí es diferente al de la ciudad. Allá afuera es el silencio de la muerte. Aquí dentro es el silencio de un depredador que aguarda. Cada sombra parece moverse. Cada goteo suena como un paso a mi espalda. Sigo las instrucciones de Isabel, avanzando por un pasillo de servicio apenas iluminado por luces de emergencia rojas que tiñen todo de un color infernal. Mi misión es hacer ruido, ser la distracción. Pero por ahora, el sigilo es mi único aliado. Mis pensamientos vuelven a Ricardo, un hombre desesperado, de luto, al que le prometieron la resurrección de su esposa. ¿Cómo no pude ver su dolor? Estaba tan inmerso en mi propio mundo, en mi radio, en mi papel de la voz de la ciudad, que no vi el abismo que se abría en el corazón de mi propio hijo. ¿Habrías tenido el valor de perdonar una traición así, sabiendo que nació del amor y el dolor? Me hago esta pregunta mientras avanzo por los corredores de mi propia conciencia, un laberinto tan oscuro como estos pasillos. La respuesta no llega, solo el eco de la última voluntad de Elena. Dile al mundo. Y ahora, gracias a Isabel, tengo la oportunidad de hacerlo. Encuentro una escalera de metal que sube. Según el plano mental que Isabel me describió, esto debería llevarme al nivel del laboratorio principal, justo debajo de las oficinas de dirección donde Gallo probablemente me esté esperando. Mi corazón martillea contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando mi llegada. Al llegar al siguiente piso me asomo por una rendija de la puerta. Veo un enorme espacio abierto, lleno de mesas de acero inoxidable, equipos científicos destrozados y jaulas de cristal. La mayoría están vacías, algunas rotas desde dentro, pero en una veo una figura acurrucada, un hombre en bata de laboratorio temblando. Está vivo. Abro la puerta lentamente. El hombre levanta la vista. Sus ojos están desorbitados por el terror. No se acerque, chilla. Está suelto, el sujeto de pruebas avanzado. ¿Gallo? ¿El comandante Gallo está aquí? Pregunto manteniendo la distancia. El científico se ríe, una risa histérica. ¿Gallo? Gallo es solo el banquero. Hablo del prototipo, el resultado final del proyecto Lázaro. No lo pudieron controlar. Lo liberaron en la hacienda, pero era demasiado valioso. Lo trajeron de vuelta antes de la purga. Es más rápido, más fuerte, y es inteligente. Caza por placer. Antes de que pueda procesar esta nueva capa de horror, una alarma ensordecedora resuena en todo el complejo. Luces estroboscópicas se encienden, bañando la escena en destellos blancos y rojos. Es la señal de Isabel. La descarga ha comenzado. O algo ha salido terriblemente mal. El científico grita y señala detrás de mí. Me doy la vuelta, y lo veo. Saliendo de un conducto de ventilación destrozado en el techo, una figura desciende con una agilidad antinatural. No es como los infectados de la calle. Se mueve con la velocidad y la gracia de una pantera. Es alto, demacrado, y viste los restos de un uniforme militar. Sus ojos brillan en la oscuridad con una inteligencia maligna.
el prototipo, y entre él y yo, en una de las mesas del laboratorio hay un monitor de seguridad encendido, y en la pantalla veo una imagen que me hiela la sangre. Es una grabación de la Hacienda La Esperanza. La fecha es de la noche del incendio. Veo a mi hijo Ricardo de pie en el patio principal, discutiendo acaloradamente con el comandante Gallo. La calidad del audio es mala, pero puedo distinguir fragmentos. No era parte del trato, Gallo, grita Ricardo, su voz rota por la angustia. Dijiste que los mantendrías a salvo, mi madre, mi sobrina. La seguridad tuvo un precio, muchacho, responde Gallo con una calma escalofriante. Y tú lo pagaste. El prototipo está contenido. El resto son bajas aceptables, daños colaterales en la búsqueda del progreso. Gallo le entrega un maletín a Ricardo. Mi hijo lo mira con asco, pero lo toma. Y entonces, en el fondo de la imagen, veo cómo empiezan las llamas. No fueron los militares desde fuera. El fuego empezó desde dentro. Una dolorosa y terrible confirmación. Pero la peor parte, la traición que me rompió en 1000 pedazos, vino de otra figura que entró en cuadro. Se acerca a Ricardo, le pone una mano en el hombro, con un gesto de falso consuelo. Es un hombre al que conozco, un hombre al que consideraba un amigo, un hombre al que yo mismo invité al refugio. Era Pedro, mi productor de radio desde hace 20 años. Pedro, mi compadre, el padrino de mi hijo, estaba allí, sonriéndole a Gallo. Fue él. Uno de los tuyos te traicionó primero, dijo Isabel. Era él, el que sabía de la hacienda, el que conocía a Ricardo, el que sabía de su vulnerabilidad. La traición de mi hijo nació del dolor. La de Pedro nació de la pura y simple maldad. La lealtad, la amistad de décadas convertida en cenizas. En ese instante, todo el dolor, toda la pena, se cristalizó en una sola emoción, un odio frío y absoluto. El prototipo da un paso hacia mí, un gruñido bajo retumbando en su pecho, pero ya no le tengo miedo. El verdadero monstruo no era esta criatura. El verdadero monstruo tenía rostro humano, el rostro de un amigo. Y entonces, ocurre lo impensable. El prototipo no me ataca a mí. Con una velocidad increíble salta sobre el científico en la jaula, destrozando el cristal como si fuera papel. Gritos ahogados. Y luego silencio. La criatura se yergue, con la sangre goteando de sus manos, y me mira, y por una fracción de segundo, veo algo en sus ojos brillantes. Reconocimiento. Entonces, habla. Su voz es un graznido horrible, una parodia de un lenguaje humano, pero entiendo la palabra que dice. Pa, pa. Me quedo paralizado. El uniforme destrozado. La altura. La constitución. No puede ser. Pero mi corazón lo sabe, lo reconoce en un nivel primitivo que va más allá de la razón. El prototipo, el monstruo que caza por placer, es mi hijo, Ricardo. No sé cómo, no sé por qué. El maletín que le dio Gallo contenía una versión del virus. ¿Lo infectaron a propósito? La grabación en el monitor sigue corriendo. Y como un acto final de crueldad del destino, el Ricardo humano en la pantalla se da la vuelta, mira directamente a la cámara de seguridad, como si me estuviera viendo a mí, a través del tiempo y el espacio. Sus ojos están llenos de lágrimas. Lo siento, papá, dice a la cámara. Era la única forma de proteger a mamá. Le prometieron que la harían inmune. Luego, la grabación se corta. La pantalla se vuelve negra. Y frente a mí, la criatura que fue mi hijo inclina la cabeza como un perro curioso y da otro paso hacia mí. La alarma sigue sonando. Un lamento fúnebre para mi mundo que se derrumba. Me he enfrentado a la pérdida, a la traición, al fin de la civilización. Pero esto es un dolor para el que no hay nombre. ¿Cómo luchas contra un monstruo que tiene los ojos de tu hijo? ¿Cómo matas a tu propia sangre, incluso cuando ya no es más que una cáscara vacía? La pregunta me desgarra mientras la criatura sonríe, mostrando unos dientes que ya no son humanos, y se abalanza sobre mí. Fin del bloque 4. Locutor. El sonido de la alarma es reemplazado por un siseo, el sonido de los aspersores contra incendios. El ambiente es caótico. Goteo intenso de agua, el crujido distante de metal, y la respiración pesada y temblorosa de Javier. Su voz es apenas un susurro roto, cargado de incredulidad y horror. Tiempo. El tiempo se detiene.
La criatura que era mi hijo, ese prototipo de pesadilla, está sobre mí. Su peso es abrumador, su fuerza, inhumana. Siento su aliento fétido en mi cara, una mezcla de muerte y podredumbre. Sus ojos, esos ojos que una vez miré con amor paternal, ahora solo reflejan un hambre vacía, una inteligencia depredadora. Espero el final, el desgarro de la carne, el dolor cegador, y luego, la nada. Cierro los ojos, y la imagen que viene a mi mente no es la de Elena, ni la de Sofía, sino la de Ricardo de niño, en mis hombros, riendo mientras veíamos un desfile. Más alto, papá, quiero tocar el cielo. Y ahora, desde las profundidades del infierno, él me ha arrastrado con él, pero el mordisco final no llega. En su lugar, escucho un disparo, seco, metálico. El cuerpo sobre mí se estremece violentamente. Un quejido agudo, casi animal, escapa de su garganta, rueda a un lado, y yo me arrastro hacia atrás, jadeando, buscando aire, buscando sentido en la locura. De pie, en el umbral de la puerta, está Isabel. Sostiene una pistola con ambas manos, que tiemblan visiblemente. Detrás de ella, dos hombres con ropa de civil y rifles de asalto la cubren. Sus amigos. Javier, tenemos que irnos ahora, grita ella por encima del ruido de los aspersores. Me pongo de pie, mis piernas como gelatina. Mi mirada se desvía hacia Ricardo. La criatura. Hay un agujero humeante en su hombro. Sangre oscura, casi negra, brota de la herida. Pero no cae. Se levanta lentamente, su cabeza girando hacia nosotros con un chasquido de vértebras. La herida ya se está cerrando. Puedo ver la carne tejiéndose de nuevo. El virus regenerativo. Es casi inmortal. Vámonos, grita uno de los hombres de Isabel. Me agarra del brazo y me arrastra hacia la salida. No me resisto. Mi mente está en blanco. Una parte de mí quiere quedarse, quiere hablarle, quiere no sé qué, pero mi cuerpo, mi instinto de supervivencia, me obliga a huir. Mientras corremos por los pasillos inundados, la voz de Isabel me llega a ráfagas. Tengo todo. Los archivos, los correos, las grabaciones. Lo que le hicieron a tu hijo. Lo documentaron todo. Lo llamaron ascensión forzada. Gallo creía que era el siguiente paso en la evolución humana. Un supersoldado. La verdad, esa verdad que vine a buscar, ahora se revela en fragmentos de horror. No solo lo infectaron, lo convirtieron deliberadamente en esa cosa. Usaron a mi hijo como un trozo de arcilla, moldeándolo en su monstruo perfecto. Llegamos a una salida de emergencia que da a un callejón trasero. La lluvia ha amainado un poco, convirtiéndose en una llovizna fría y persistente. Un viejo furgón blindado nos espera con el motor en marcha. Subimos. Mientras el vehículo arranca con un chirrido de neumáticos, miro hacia atrás, hacia el edificio de Gentek, y en una de las ventanas del piso superior veo una silueta. Gallo. El comandante Gallo. Está de pie, inmóvil, observándonos. No puedo ver su expresión, pero la imagino. No es de derrota, es de triunfo. Ha perdido los datos, pero no le importa, porque su creación, su prototipo, está libre, y me ha visto la cara. Sabe a quién cazar. Dentro del furgón, el silencio es denso. Isabel me entrega una tablet. En la pantalla, hay una carpeta con el nombre Proyecto Lázaro. La abro. Hay videos, informes, cadenas de correos entre Gallo, los científicos y Pedro, mi supuesto amigo. Leo sus palabras, sus planes. Hablan de nosotros, de los refugiados de la hacienda, no como personas, sino como unidades de prueba. Hablan de mi familia como variables de control, el nivel de deshumanización, la frialdad clínica con la que planearon nuestro exterminio, es nauseabundo. Mi propósito, esa misión que sentí antes de entrar, ahora es un fuego incontrolable. Ya no se trata solo de venganza, se trata de que cada persona que queda viva en este mundo sepa la verdad, que el nombre del comandante Gallo y el de Pedro, el traidor, queden grabados en la historia como los arquitectos de este infierno. Me hundo en el asiento, la tablet en mi regazo. He encontrado la verdad, pero me ha costado mi alma. He visto la cara de la traición y la cara de la monstruosidad, y ambas llevaban los rostros de personas a las que amaba. ¿Cómo se sigue adelante después de eso?
¿Cómo se reconstruye un mundo sobre cimientos de tanta podredumbre? Pienso en la pregunta que me hice antes. ¿Qué harías tú? ¿Te rendirías? ¿Te consumiría el odio? Miro a Isabel. Tiene los ojos cerrados, pero las lágrimas se abren paso por sus mejillas. Ella también lo perdió todo, pero sigue luchando. Miro a sus hombres, sus rostros sombríos, decididos. Ellos también. No estoy solo. Entonces, entre los archivos, encuentro un último video. No es de la hacienda, es de un laboratorio. Es un mensaje grabado. Es el doctor Morales, el mentor de Isabel. Se grabó a sí mismo la noche antes de que lo suicidaran. Es un hombre mayor, de aspecto amable, pero con una mirada de profunda tristeza. Si estás viendo esto, comienza. Significa que he fallado, y que Isabel ha tenido éxito. No puedo detener lo que he ayudado a crear. El genio maligno ha salido de la botella, pero puedo dejarles un arma. La verdad, Gallo cree que el virus es el arma. Se equivoca. El arma es la información. El virus puede crear monstruos, pero la mentira los justifica. No dejen que escriban la historia. No dejen que conviertan a las víctimas en estadísticas. Cuenten sus historias. Digan sus nombres. Hagan que importen. Sus palabras me golpean con la fuerza de una revelación. Él lo entendió. Napoleon Hill lo entendió. No se trata del beneficio. Se trata de encontrar el propósito en el dolor. Mi propósito ya no es solo exponer a Gallo. Es honrar a los caídos. A Elena, a Sofía, al Ricardo que fue, a la familia que vi morir en aquel callejón, a todos. Mi voz es el arma. Isabel me mira, como si leyera mis pensamientos. Hay una torre de transmisión de emergencia en las afueras, dice. Podemos llegar allí, podemos emitir, podemos alcanzar todo el valle. La miro y asiento. Un nuevo tipo de calma se asienta sobre mí. El miedo y el horror siguen ahí, agazapados en un rincón de mi alma, pero ya no tienen el control. Ahora, solo hay claridad. Tomo mi viejo grabador de mano, el que siempre llevo conmigo, y empiezo a hablar, no como un locutor, no como un vengador, sino como un testigo. Grabo mi testimonio, todo, desde el principio, la hacienda, el incendio, Ricardo, Pedro, Gallo, el prototipo, cada detalle sórdido y doloroso. Es mi confesión, mi manifiesto, mi oración fúnebre por el mundo que perdimos. Y mientras hablo, el furgón se abre paso a través de la ciudad en ruinas. El orden social se ha derrumbado por completo. Las calles son un campo de batalla entre los vivos y los muertos, y entre los propios vivos. Saqueos, incendios, pequeños grupos de supervivientes luchando por un palmo de terreno. Es el colapso total. Y yo, Javier Villanueva, estoy a punto de arrojar una cerilla encendida a este polvorín, porque la verdad no siempre nos hace libres. A veces, la verdad es lo único que nos queda para quemarlo todo hasta los cimientos. Y de esas cenizas tal vez, solo tal vez, algo nuevo pueda crecer. Fin del bloque 5. Locutor. El sonido de fondo es el del furgón blindado moviéndose con dificultad. El motor forzándose. Se oyen golpes contra el casco del vehículo y, ocasionalmente, el sonido ahogado de un disparo desde dentro. La voz de Javier es firme, con la resonancia de quien ha encontrado una convicción inquebrantable. El viaje a la torre de transmisión es un descenso a través de los círculos del infierno. La ciudad ya no es una ciudad, es una tumba abierta. El orden se ha evaporado como la lluvia en el asfalto caliente. Lo que antes eran barrios, ahora son territorios reclamados por la anarquía. Vemos grupos de saqueadores, armados con lo que han podido encontrar, luchando contra los infectados y, lo que es peor, entre ellos. Un supermercado en llamas ilumina una escena grotesca. Dos grupos de hombres se disparan entre sí por unas pocas cajas de comida enlatada, mientras los muertos vivientes, atraídos por el ruido y el caos, se abalanzan sobre ambos bandos indiscriminadamente. La delgada capa de civilización se ha hecho añicos, revelando la bestia que siempre durmió debajo. Desde nuestra fortaleza móvil, somos meros espectadores de este apocalipsis social. Cada golpe que sentimos contra el blindaje es un infectado que se estrella contra nosotros, atraído por el sonido. Cada disparo que resuena desde las ventanas artilladas del furgón
Es uno de los hombres de Isabel eliminando una amenaza. Ellos son profesionales, se mueven con una eficiencia tranquila y letal, pero ni siquiera ellos pueden contener la marea. La ciudad se está ahogando en su propia violencia. Pasamos por lo que fue una zona de cuarentena militar. Los soldados, los supuestos salvadores, no están. Solo quedan sus vehículos abandonados, algunos quemados, y en las paredes, grafitis pintados con rabia. Gallo miente, nos usaron, Proyecto Lázaro o muerte. Alguien más sabe, o al menos, sospecha. La verdad, como el virus, se está extendiendo. Recibo un mensaje en la tablet de Isabel. Ha conseguido acceder a una red de emergencia de radioaficionados. La gente está desesperada compartiendo fragmentos de información, rumores, miedos. Escucho algunas de las transmisiones que ella intercepta. Aquí Nido de Águila. ¿Alguien me copia? Repito. El refugio del Estadio Azteca ha caído. No se acerquen. Los militares lo bombardearon. Lo bombardearon con nosotros dentro, dice una voz llena de pánico. Otra transmisión, de un podcaster conspiranoico que ha encontrado su momento de gloria. Se los dije. Siempre se los dije. No es un virus. Es un arma. Un agente de control poblacional liberado por las élites. Gallo no es un comandante. Es un peón del nuevo orden mundial. Despierten, borregos. En medio del caos, la desinformación es un virus aún más rápido. La gente no sabe en quién confiar, a quién temer más, a los muertos de fuera o a los vivos que están al mando. Yo lo sé, y esa certeza es un peso terrible. Me preguntan ustedes, los que tal vez escuchen esto en un futuro lejano, si la sociedad se rompió por el virus. Y yo les digo que no. El virus fue solo el catalizador. La sociedad se rompió porque la confianza se quemó. Se quemó en el fuego de la hacienda La Esperanza, cuando los que juraron protegerte se convierten en tus verdugos, cuando la verdad es enterrada bajo comunicados oficiales y mentiras convenientes, todo se viene abajo. La lealtad a un gobierno, a una bandera, a un sistema, se desvanece. Solo queda la lealtad a los tuyos, a tu pequeña tribu, a tu familia. Y mi familia fue el primer sacrificio en su altar. A medida que nos acercamos a las afueras, la devastación cambia. Menos edificios, más espacios abiertos, y más de ellos. Hordas, cientos de infectados moviéndose juntos, como un único organismo con hambre. Un río de muerte que fluye sin rumbo por las carreteras. Tenemos que desviarnos, tomar caminos de tierra, atravesar campos. El furgón se sacude, se queja, pero avanza. En uno de esos desvíos, nos encontramos con una escena que me congela el corazón. Una pequeña iglesia rural, rodeada. Los infectados golpean las viejas puertas de madera, que amenazan con ceder en cualquier momento. Y desde dentro, escuchamos cantos. Un himno, débil, tembloroso, pero desafiante. Un grupo de personas ha elegido pasar sus últimos momentos. No luchando, no gritando, sino rezando. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Seguir de largo? ¿Intentar un rescate imposible que nos condenaría a todos? Isabel toma la decisión por mí. No podemos detenernos, dice, su voz cargada de pesar. No podemos salvarlos, pero podemos asegurarnos de que su muerte no sea en vano. Podemos contar su historia. Y tiene razón. Mi misión no es salvar cuerpos, es salvar la verdad. Pero la imagen de esa pequeña iglesia, una isla de fe en un océano de desesperación, se queda conmigo. Me hace pensar en mi propia fe. Una fe que había abandonado hace mucho tiempo, que consideraba una reliquia de un tiempo más simple. Pero ahora me pregunto si no es la única ancla que le queda al ser humano cuando todo lo demás ha sido arrasado. Finalmente, la vemos, en la cima de una colina, recortada contra el cielo gris y plomizo, la torre de transmisión, una aguja de acero apuntando al cielo, un desafío silencioso a la desolación que la rodea. Pero no estamos solos. Hay vehículos militares en la base, hombres armados patrullando el perímetro. Gallo lo sabía. Sabía a dónde iríamos. Nos ha estado esperando. Es una trampa. El furgón se detiene en una arboleda a 1 kilómetro de distancia. El plan original es inútil. No podemos simplemente entrar. Tienen un inhibidor de frecuencia de amplio espectro, dice uno de los hombres de Isabel, mirando un dispositivo en su mano. No podemos transmitir desde aquí. Tenemos que entrar en la sala de control.
El colapso de la sociedad me ha enseñado una lección. Cuando las estructuras externas caen, debes construir una estructura interna, una fortaleza de propósito. Y mi propósito está en esa torre. Miro a Isabel, a sus hombres. Veo la misma determinación en sus ojos. No hemos llegado hasta aquí para dar la vuelta. El doctor Morales dijo que la verdad era un arma. Le digo a Isabel, supongo que es hora de empezar a disparar. Mi voz no tiembla. El miedo se ha transformado en algo más. Una aceptación fría del riesgo. Una paz extraña que viene cuando ya no tienes nada que perder. Mientras planean el asalto, yo preparo mi munición. Reviso mi grabación, los archivos de Gentek. Organizo la narrativa. Este no será un simple boletín de noticias. Será un juicio. Un juicio al aire con todo el mundo como jurado. Voy a contar la historia de la Hacienda La Esperanza. Voy a decir el nombre de mi esposa, Elena, el de mi nieta, Sofía, el del Ricardo que fue traicionado. Y voy a decir los nombres de sus verdugos, el comandante Gallo y Pedro el productor. Voy a construir un caso con palabras, tan sólido y devastador que ninguna mentira oficial pueda derribarlo. Estoy listo para dar mi última transmisión, la más importante de mi vida. Y mientras observo la torre, mi némesis y mi salvación, una sirena antiaérea comienza a sonar en la distancia. Una, y luego otra. Un sonido que no había escuchado desde los simulacros de la Guerra Fría. No sé qué significa, pero no puede ser nada bueno. El mundo se está desmoronando a una velocidad aterradora, y nosotros estamos a punto de meternos en el corazón de la tormenta. Ruido estático. La señal se interrumpe. No, la señal está a punto de nacer. Fin del bloque 6. Locutor. El ambiente sonoro es de tensión contenida. Viento ululando suavemente entre los árboles. El chirrido metálico ocasional del equipo. La voz de Javier es baja, casi meditativa. La calma antes de la tormenta. La noche se cierra sobre nosotros. Una oscuridad total que ni siquiera la luna se atreve a profanar. Aquí, en la quietud de la arboleda, el caos de la ciudad parece un mal sueño. Pero la torre con sus luces rojas parpadeando como los ojos de una bestia dormida, nos recuerda que la pesadilla es real. La sirena antiaérea se ha callado, dejando un silencio aún más ominoso. ¿Qué anunciaba? ¿Un bombardeo? ¿Una limpieza a gran escala? No lo sabemos. Solo sabemos que el tiempo se agota. El plan de asalto es desesperado, casi poético en su simplicidad. Dos de los hombres de Isabel crearán una distracción en el perímetro sur, atrayendo a la mayoría de los soldados de Gallo. Mientras tanto nosotros, Isabel, su otro hombre y yo, subiremos por la ladera norte, la más escarpada y menos vigilada. Nuestro objetivo, la sala de control de transmisiones. Mientras esperamos la hora señalada, el miedo, ese viejo compañero, intenta volver a instalarse en mi corazón. El miedo a morir, el miedo a fallar. Para combatirlo, no pienso en las balas ni en los soldados. Pienso en la fe de esa gente en la iglesia, la fe del doctor Morales en el poder de la verdad. Y me doy cuenta de que la fe no es creer que un ser superior te salvará, es creer que hay algo por lo que vale la pena luchar, incluso si la salvación es imposible. Es encontrar un propósito más grande que tu propia supervivencia. Y en este mundo en ruinas, ¿qué propósito más grande puede haber que preservar la verdad, el último pilar de nuestra humanidad? Saco de nuevo el libro de Napoleon Hill. Se está deshaciendo por la humedad, pero las palabras aún son legibles. Mi padre me lo dio cuando abrí mi primer programa de radio. Hijo, me dijo, tu voz puede construir imperios o destruirlos. Úsala con sabiduría. Durante años pensé que se refería a una carrera exitosa, a la influencia, al respeto. Ahora entiendo. La sabiduría no está en lo que ganas, sino en lo que defiendes cuando lo has perdido todo. Leo una cita que subrayé hace décadas. La fortaleza crece de la debilidad. La indignación se arma con fuerzas secretas. Mi debilidad, mi dolor por la pérdida de mi familia, se ha convertido en mi fortaleza. Mi indignación contra Gallo y Pedro es mi arma secreta. Ya no soy solo Javier Villanueva, el locutor. Soy el testamento andante de sus crímenes. Soy la memoria de los que ya no tienen voz. Miro a Isabel. Está limpiando su pistola con movimientos precisos y económicos. No hay miedo en su rostro, solo una concentración absoluta.
Se ha convertido en una líder, forjada en el fuego de la tragedia. Ella es la prueba viviente de la filosofía de Hill. La adversidad no la ha destruido, la ha destilado, la ha convertido en la versión más fuerte de sí misma. ¿Estás listo, Javier?, me pregunta, sus ojos encontrando los míos en la oscuridad. Nací listo para esto, Isabel, solo que no lo sabía, le respondo. Y es la verdad, toda mi vida, cada programa, cada entrevista, cada noticia de última hora, todo ha sido un entrenamiento para este momento, para esta única transmisión. El momento llega. Los dos hombres se van desapareciendo como fantasmas entre los árboles. Unos minutos después, escuchamos el eco de una explosión lejana en el perímetro sur, seguido de ráfagas de disparos. La distracción ha comenzado. Ahora, susurra Isabel, y comenzamos a subir. La ladera es empinada y resbaladiza por la lluvia. La tierra se deshace bajo mis pies. A mi edad, cada paso es un esfuerzo, cada respiración, un quejido. Pero sigo adelante, impulsado por una energía que no sabía que poseía, la energía del propósito. A mitad de camino, me detengo para recuperar el aliento. Y entonces, mi teléfono, el encriptado, vibra. Es un mensaje, un número desconocido. Lo abro, esperando que sea otra advertencia, otra amenaza. Pero no lo es. Es una transcripción de una de mis viejas transmisiones, de hace años. Un programa especial que hice sobre la resiliencia del pueblo mexicano, tras el terremoto del 85. Reconozco mis propias palabras, leídas ahora por una voz anónima, y nos levantamos. De entre los escombros, no solo sacamos a nuestros muertos, sino que sacamos una fuerza que no sabíamos que teníamos. Una solidaridad que nos hizo hermanos, porque en los peores momentos, este pueblo no se quiebra, se une, se convierte en una sola voz, en un solo puño, y le grita al destino: aquí estamos, seguimos de pie. Debajo de la transcripción, una sola línea. Tu voz nos levantó una vez, cuervo, déjanos levantarte a ti ahora. Mira hacia el este, miro hacia el este confundido, y lo que veo me deja sin aliento. En las colinas bajas a varios kilómetros de distancia, una serie de luces parpadean, faros de coches, cientos de ellos, moviéndose en convoyes, acercándose a la torre desde diferentes direcciones. Y entonces, la red de radioaficionados de Isabel cobra vida. Voces de toda la ciudad. Aquí Nido de Águila. Para el Cuervo. Recibimos tu mensaje. Vamos para allá. Somos los taxistas del sitio 34. Te escuchamos, Javier. Llevamos refuerzos. Grupo de supervivientes del barrio de Tepito. Nadie se mete con uno de los nuestros. Estamos en camino, carnal. Mi mensaje. El mensaje que le envié a Isabel, el que ella reenvió, alguien lo filtró. Y la gente respondió. Por primera vez desde que todo esto comenzó, lloro. No de pena, no de rabia. Lloro de gratitud, de asombro. He pasado días sintiéndome solo, una voz clamando en el desierto. Pero no estaba solo. Nunca lo estuve. Me estaban escuchando. Mi audiencia. Esa masa anónima a la que le he hablado durante 30 años. No eran solo números. Eran personas. Y en la hora más oscura, han venido por mí. No soy yo el que se ha convertido en un líder. Son ellos. Siempre lo fueron. Yo solo fui la chispa que encendió la llama que ya llevaban dentro. Isabel me pone una mano en el hombro. Su rostro también está iluminado por la emoción. ¿Lo ves, Javier?, dice. Tu voz es más poderosa que cualquier virus. Ya no somos 3 personas en una misión suicida. Somos la vanguardia de un ejército de gente común, de sobrevivientes, de almas rotas que se niegan a ser borradas. Y mientras reanudamos el ascenso, ya no siento el peso de mis años. Me siento ligero, me siento fuerte. Me siento parte de algo inmenso, algo que Gallo y sus monstruos nunca podrán entender, porque ellos tienen el poder de las armas, el poder del miedo. Pero nosotros tenemos algo más fuerte. Nos tenemos los unos a los otros. Llegamos a la base de la torre. El guardia que quedaba en el lado norte es neutralizado por el hombre de Isabel, rápida y silenciosamente. Estamos frente a la puerta de acceso, el corazón del sistema. Detrás de esta puerta está mi destino, pero ahora sé que no es solo mi destino.
Es el destino de todos los que vienen detrás de nosotros. Y cuando ponga mis manos en ese micrófono, no hablaré solo por mí. Hablaré por ellos, por los vivos que luchan y por los muertos que no pueden ser olvidados. Me giro por última vez y veo el horizonte. El resplandor de los faros es ahora un río de luz que fluye hacia nosotros, cortando la oscuridad. Es la imagen más hermosa que he visto en mi vida. Es la imagen de la esperanza. Y está a punto de tener una banda sonora. Fin del bloque 7. Locutor. El sonido es de un interior metálico y funcional. El zumbido de los equipos electrónicos es el telón de fondo. Se oyen pasos apresurados y el tecleo rápido en un teclado. La voz de Javier es tensa, cargada de la inminencia de la confrontación. Estamos en la sala de control, un espacio circular rodeado de monitores y consolas de transmisión. En el centro, como un altar pagano, está el micrófono principal, mi micrófono. Durante unos segundos me quedo paralizado, observándolo. Tantos años, tantas historias han pasado por ese diafragma, pero ninguna como esta. Isabel ya está trabajando en una de las terminales, sus dedos volando sobre el teclado. El inhibidor de frecuencia está controlado desde la oficina principal en el último piso, dice, sin levantar la vista. Gallo está allí, y ha bloqueado todos los sistemas. Tengo que anularlo manualmente, pero me llevará unos minutos. Minutos que quizás no tengamos. En los monitores de seguridad, vemos cómo las primeras barricadas de los soldados en el perímetro sur caen ante la embestida de los convoyes de civiles. Es un caos de luces y sombras, una batalla desigual entre armas militares y la pura fuerza de la voluntad popular. Tenemos que detener a Gallo, dice el hombre de Isabel, cuyo nombre he aprendido que es Mateo. Si activa el protocolo de emergencia de la torre, podría freír todos los equipos. O peor, emitir una señal de alta frecuencia que atraiga a todas las hordas de infectados en kilómetros a la redonda. Convertiría esto en una trampa mortal para toda esa gente que ha venido a ayudarte. Tiene razón, no basta con tomar el control. Tenemos que cortar la cabeza de la serpiente. La confrontación es inevitable. Gallo y yo. El sistema contra el individuo. La mentira contra la verdad. Dejo a Isabel y a Mateo asegurando la sala y me dirijo al ascensor. Mi corazón late con una calma extraña. El miedo ha sido reemplazado por una especie de fatalismo decidido. Este es el momento para el que me he estado preparando toda mi vida. Presiono el botón del último piso. Mientras el ascensor sube, veo mi reflejo en las puertas de acero pulido. Un hombre viejo, cansado, con el rostro surcado por el dolor. Pero mis ojos tienen un fuego que no reconocía. Es el fuego de la justicia. El ascensor se detiene con un suave tintineo que resulta obscenamente normal en medio de la locura. Las puertas se abren. La oficina principal es un espacio amplio y lujoso. Un enorme ventanal ofrece una vista panorámica de la colina y de la batalla que se libra abajo. Y allí, de espaldas a mí, contemplando su obra, está el comandante Gallo. Es más bajo de lo que imaginaba. Un hombre de complexión compacta, vestido con un impecable uniforme sin insignias. Se da la vuelta lentamente. Su rostro es anodino, el de un burócrata, pero sus ojos son fríos y vacíos como los de un tiburón. No parece sorprendido de verme. Javier Villanueva, dice, su voz tranquila, casi aburrida. La voz del pueblo, o lo que queda de él. Debo admitir que ha causado usted más problemas de los que anticipé. Es admirable, en cierto modo, la resistencia de las cucarachas. Gallo, digo, mi voz resonando en el silencio. Se acabó. La verdad está saliendo a la luz. Tu proyecto, tu masacre, todo el mundo lo sabrá. Él sonríe, una sonrisa delgada y sin humor. ¿La verdad? ¿De verdad cree en algo tan ingenuo? La verdad, señor Villanueva, es un concepto maleable. La historia no la escriben los justos, la escriben los que ganan. Y usted, por desgracia, está en el bando perdedor. Se acerca a su escritorio. Sobre él hay una radio de comunicaciones. La enciende, y de ella surge una voz que me hiela los huesos. Una voz que conozco mejor que la mía propia. Es Pedro, mi productor, mi compadre, el traidor. Aquí Halcón han ido. Repito, Halcón han ido, dice la voz de Pedro. El objetivo, Villanueva, está en la torre, pero tenemos un problema.
Una milicia civil está asaltando el perímetro. Necesitamos refuerzos aéreos para una limpieza inmediata. Pedro, ¿está coordinando el ataque contra nosotros? La profundidad de su traición sigue sorprendiéndome. Gallo apaga la radio. Un hombre leal, Pedro, dice Gallo. Entiende el panorama general, el sacrificio de unos pocos por el bien de muchos. Estamos al borde de una nueva era, señor Villanueva. Una humanidad más fuerte, mejorada, inmune a la enfermedad y a la debilidad. Su prototipo, como usted lo llama, es solo el primer paso, el Adán de una nueva especie. Y todo lo que se necesita es un pequeño borrón y cuenta nueva, una purga. Su megalomanía es tan absoluta que resulta casi fascinante. No se ve a sí mismo como un villano, se ve como un salvador, un dios jugando con la evolución. ¿Y mi familia? Le pregunto. Mi voz un gruñido bajo. ¿Eran un sacrificio necesario? ¿Mi nieta de 5 años era parte del panorama general? Por primera vez, una emoción parpadea en sus ojos. Irritación. Su familia fue un error, admite. Ricardo no debía involucrarlos. Su apego sentimental fue una debilidad que no previmos. Una variable molesta, como usted. Y en ese momento, lo entiendo. No hay argumento que pueda esgrimir. No hay apelación a su humanidad porque no la tiene. Solo hay un lenguaje que este tipo de hombre entiende. El poder. Desde la sala de control, escucho la voz de Isabel por un intercomunicador que llevo en el oído. Javier, lo tengo. He anulado el bloqueo. La torre es tuya. Habla, ahora. Es el momento. Pero Gallo se interpone entre mí y la puerta. Y entonces, veo que en su escritorio, junto a la radio, hay un maletín. El mismo tipo de maletín que le dio a Ricardo en la grabación. Gallo lo abre. Dentro hay varias jeringuillas llenas de un líquido claro, y una pistola. Coge una de las jeringuillas. El problema de la democracia, señor Villanueva, es que le da voz a los débiles, dice, mientras se acerca a mí. Pero yo soy un hombre generoso. Le voy a dar una opción que no le di a su hijo. Puede unirse a la nueva humanidad, ascender, o puede morir con la vieja. La confrontación final no es con balas, sino con una elección. Convertirme en un monstruo para sobrevivir, o morir como un hombre. Pienso en Elena, en Sofía, en el Ricardo que fue. Pienso en la gente que lucha y muere por mí ahí abajo. La respuesta es fácil. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas, digo, citando a Zapata. Es un cliché, pero nunca me ha sonado tan verdadero. Gallo suspira, como un profesor decepcionado con un alumno tonto. Qué predecible, dice. Coge la pistola. Una lástima. Podría haber sido una voz muy persuasiva para nuestra causa. Me apunta al pecho. Miro por el ventanal. El amanecer está llegando. Los primeros rayos de luz tiñen de rosa el cielo devastado. Es hermoso. Un último regalo de un mundo que se muere. Y entonces, justo cuando Gallo va a apretar el gatillo, la puerta del ascensor se abre de nuevo. De ella no sale Mateo, ni Isabel. Sale una figura alta, demacrada, que se mueve con una velocidad inhumana. El prototipo. Ricardo, mi hijo. Ha subido por el hueco del ascensor. Está cubierto de sangre y mugre, pero sus ojos brillantes se fijan en Gallo. Y por primera vez, no veo hambre en ellos. Veo odio, reconocimiento. Recuerda quién le hizo esto. Gallo se queda paralizado por la sorpresa. Imposible. Deberías estar cazando, obedeciendo. La criatura que es mi hijo suelta un rugido que hace temblar los cristales. Y salta. No hacia mí, hacia Gallo. Es una explosión de violencia primigenia. Caos. Gritos. La pistola se dispara. La bala se pierde en el techo. No me quedo a mirar. Corro hacia la puerta, hacia las escaleras, hacia la sala de control. Detrás de mí, los gritos de Gallo se convierten en un gorgoteo ahogado. No sé si mi hijo está vivo o muerto, si es una bestia o un vengador. Solo sé que me ha dado una oportunidad, la oportunidad de terminar esto. Entro en la sala de control justo cuando el sol despunta sobre el horizonte. Isabel me mira, con los ojos muy abiertos. Javier, ¿qué ha pasado? Justicia, digo, mi voz temblando. Me siento ante el micrófono. La luz de en vivo parpadea, esperando. Es hora. Es hora de que el mundo escuche. Fin del bloque 8. Locutor. El zumbido de la sala de control es constante.
Javier respira hondo un par de veces antes de hablar. Su voz, cuando finalmente sale, es clara, resuelta y llena del peso de todo lo que ha vivido. Ya no hay miedo, solo una calma absoluta. Sonido de un interruptor activándose. Un leve feedback y luego silencio. Locutor. Buenos días, México. Buenos días a los que quedan. Son las 6:04 de la mañana, la hora en que la oscuridad da paso a la luz. Les habla Javier el Cuervo Villanueva, y esta es la transmisión más importante de sus vidas. Durante los últimos días, han vivido en el miedo y la confusión. Les han dicho que nuestro mundo fue víctima de una plaga, de una violencia inexplicable. Les han mentido. No fuimos víctimas de una enfermedad. Fuimos el objetivo de un arma. Y hoy, van a conocer los nombres de los hombres que apretaron el gatillo. Me he preparado para este momento, no como un locutor que lee un guión, sino como un hombre que se prepara para su última voluntad y testamento, porque sé que estas palabras pueden ser las últimas que pronuncie. Gallo puede estar muerto, pero su sistema, sus hombres, siguen ahí fuera. Y Pedro, el traidor, sigue coordinando sus fuerzas. Saben dónde estoy, y vendrán. Pero antes de que lleguen, la verdad habrá sido sembrada. Y la verdad, amigos míos, es una semilla que, una vez plantada, no puede ser arrancada. Isabel trabaja frenéticamente a mi lado, reforzando la señal, saltando de una frecuencia a otra, desde las ondas de radio AM y FM hasta las redes de emergencia de onda corta, incluso intentando emitir por Internet, por si algún nodo sigue activo. Queremos que esto llegue a todas partes. Mateo está en la puerta, armado y vigilante nuestro ángel guardián. Miro la consola frente a mí. Sobre ella, he colocado la foto arrugada de Elena y Sofía que llevo en la cartera. Son mi ancla, mi jurado, mi razón. Tomo aire y comienzo. No con acusaciones, no con rabia. Comienzo con una historia. Mi historia. Hace 3 días yo era como ustedes. Digo, mi voz llenando el éter. Un hombre con una familia, un trabajo, un futuro. Creía en las noticias, creía en mi gobierno. Creía que si hacía lo correcto, mi familia estaría a salvo. Envié a mi esposa, a mi hijo y a mi nieta a un refugio llamado la Hacienda La Esperanza. Les prometí que era una fortaleza. Y les fallé. Narro todo. El fuego. El mensaje de Elena. El chantaje a mi hijo Ricardo. Un hombre roto por el dolor al que le prometieron un milagro. Describo el proyecto Lázaro, no con jerga científica, sino con palabras sencillas y brutales. Querían una cura para la muerte, y en el camino, mataron todo lo que nos hacía humanos. Y entonces, doy los nombres. Comandante Gallo, un hombre que se creyó Dios y se convirtió en el diablo, y su cómplice, su mano derecha, un hombre al que yo llamaba amigo. Pedro Ramos, productor de esta misma estación de radio. Imagino a Pedro escuchándome, donde quiera que esté. Imagino su rostro contorsionado por la rabia, o quizás por el miedo. ¿Alguien cercano te ha traicionado así? ¿Sentiste cómo el suelo desaparecía bajo tus pies? Yo sí, y estoy construyendo un nuevo suelo, aquí mismo, en las ondas de radio. Un suelo hecho de verdad, pero no es suficiente con acusar. Necesito pruebas. No tienen por qué creerme a mí. Continúo. Escuchen por ustedes mismos. Con la ayuda de Isabel, empiezo a emitir los archivos, las grabaciones, la voz de Gallo planeando la purga, los correos de Pedro vendiendo a mi hijo a cambio de un puesto en el nuevo orden mundial, la confesión del doctor Morales. Convierto la estación de radio en una sala de tribunal. Presento la evidencia, una pieza tras otra, tejiendo una narrativa irrefutable de corrupción, asesinato y traición. Cada grabación es un clavo en el ataúd de sus mentiras. Cada correo electrónico es una palada de tierra sobre su tumba. Mi plan no es solo informar, es movilizar, es armar a la gente con el arma más poderosa de todas, la verdad. Ahí fuera, digo, mi voz subiendo de tono, apasionada, hay soldados, policías, funcionarios, que juraron proteger al pueblo, no a un comandante loco. Les hablo a ustedes. Han escuchado la evidencia. Saben lo que pasó en la Hacienda La Esperanza. Saben lo que le hicieron a mi familia. Y saben que las suyas podrían ser las siguientes. ¿De qué lado de la historia quieren estar? ¿Del lado de Gallo o del lado del pueblo de México?
Es un llamado a la insurrección, a la desobediencia civil y militar. Es un acto de sedición, y se siente como el acto más patriótico de mi vida. La respuesta no se hace esperar. La red de radioaficionados, que Isabel monitorea, explota. Aquí el capitán Gutiérrez, del 27º Batallón. Hemos escuchado. No seguiremos las órdenes de Halcón. Repito, no abriremos fuego contra civiles. Nos unimos a la resistencia. Patrulla 42 de la Policía Federal. Nos dirigimos a la torre. No para arrestarlo, señor Villanueva, para protegerlo. Uno tras otro, los mensajes llegan. El sistema de Gallo, construido sobre el miedo y la obediencia ciega, se está resquebrajando. Mis palabras, mi historia, son el martillo que está rompiendo sus cimientos. Pero sé que la batalla no ha terminado. Esto es solo el principio. Pedro y los leales a Gallo no se rendirán fácilmente. Son ratas acorraladas y ahora son más peligrosas que nunca. A la gente que viene hacia aquí, advierto, esto no es una fiesta, es una guerra. Vienen a por nosotros. Quieren silenciar esta voz. Tenemos que prepararnos. Tenemos que defender esta torre. No es solo un edificio. Es nuestro último bastión. Es el faro de la verdad. Y no vamos a dejar que lo apaguen. Me preparo para el asalto final. Mi plan de redención, o de venganza, se ha transformado en algo mucho más grande. Se ha convertido en un plan para un nuevo comienzo. El viejo mundo murió, es cierto. Murió en el momento en que un hombre decidió que algunas vidas valían menos que otras. Pero aquí, en esta colina, rodeados de gente valiente, podemos plantar la semilla de uno nuevo. Un mundo donde la verdad importe, donde la lealtad no se venda, y donde una voz, una sola voz, pueda, de verdad, cambiarlo todo. Miro la foto de mi familia. Lo siento. Les susurro. Siento no haber podido salvarlos. Pero les juro que salvaré su memoria. El mundo sabrá sus nombres. El mundo sabrá que vivieron, y que amaron, y que importaron. De repente, Mateo grita desde la puerta. Se acercan. Helicópteros. Son de los de Gallo. El enfrentamiento final está aquí. Mi última batalla. Me giro hacia el micrófono, mi voz firme, sin un ápice de miedo. No corten la transmisión. Les digo a mis oyentes. Quédense conmigo. Van a escuchar el sonido de la libertad naciendo. O el sonido de un hombre que muere por ella. En cualquier caso será un buen programa. El sonido de las aspas de los helicópteros se hace más y más fuerte. Un tambor de guerra que anuncia el fin, o el principio. Y yo, Javier Villanueva, estoy listo. Fin del bloque 9. Locutor. El clímax. El fondo está lleno de sonidos de batalla. Disparos, explosiones lejanas, los gritos de la gente y el omnipresente y atronador sonido de los helicópteros. La voz de Javier es tensa, gritando a veces para hacerse oír por encima del estruendo, pero nunca pierde su autoridad. Sonido de una explosión cercana, haciendo vibrar la sala. Javier tose por el polvo. Locutor. No nos callarán. No nos rendiremos. Para los que acaban de sintonizar, esto es Radio Apocalipsis, transmitiendo en vivo desde la Torre de la Verdad. Estamos bajo ataque. Las fuerzas leales al asesino conocido como Comandante Gallo están intentando silenciarnos, pero por cada uno de nosotros que caiga, 10 más se levantarán. La verdad no puede ser asesinada. La sala de control es el ojo del huracán. Afuera, la colina se ha convertido en un campo de batalla. La milicia civil, esa increíble y heterogénea colección de taxistas, comerciantes, estudiantes y policías amotinados, ha formado un perímetro defensivo alrededor de la torre. Responden al fuego de los helicópteros con una valentía que me parte el corazón. Mueren. Mueren por una idea. Mueren por mi voz. En los monitores, veo destellos de heroísmo y tragedia. Un grupo de jóvenes usando un camión de basura como escudo. Una mujer mayor, doña Carmen, una de las líderes de un barrio, dirigiendo a la gente con la autoridad de una generala. Son los verdaderos líderes que han surgido de las cenizas. Dentro, la situación es desesperada. Isabel sigue en la consola, no transmitiendo, sino coordinando. Se ha convertido en nuestro centro neurálgico, guiando a los grupos de la resistencia, señalando las posiciones enemigas que ve en los monitores. Mateo y otros que lograron entrar
Defienden las entradas, sus rifles automáticos respondiendo a los soldados que intentan abrirse paso. Yo, yo sigo en mi puesto, en el micrófono. Mi arma no dispara balas, dispara palabras. Narro la batalla como si fuera el último partido de la Copa del Mundo. Doy ánimos. Advierto de los movimientos de tropas. Convierto la transmisión en un arma táctica. Atención, grupo del sector oeste. Un nido de francotiradores en el tejado del edificio de generadores. Necesitamos fuego de cobertura. En medio del caos, recibo una llamada en la línea de emergencia. Es Pedro. Su voz es un siseo de veneno y pánico. Villanueva, apaga ese maldito micrófono. Estás muerto. Gallo me dejó al mando y voy a arrasar esa colina aunque sea lo último que haga. Ríndete. Es tarde para eso, Pedro. Le respondo, poniendo su voz al aire para que todos la escuchen. Tu jefe está muerto, y tus mentiras también. ¿Sabes lo que más me duele, compadre? Que te di mi confianza. Te abrí las puertas de mi casa. Mi hijo te llamaba tío, y lo vendiste. Hay un silencio al otro lado. Luego, un grito de pura rabia. Ustedes no entienden el sacrificio. El mundo estaba enfermo, débil. Íbamos a curarlo. Tú y tu estúpida familia sentimental solo se interpusieron en el camino. Cuelga. Y sé que acaba de firmar su propia sentencia de muerte. La gente ha escuchado su confesión. Ahora la batalla es personal para todos. Una explosión sacude la pared norte de la sala. Han abierto una brecha. Varios soldados de Gallo entran disparando. Mateo cae, herido. El caos es total. Me arrojo al suelo, arrastrando el micrófono conmigo. Sigo transmitiendo desde debajo de la consola, describiendo lo que veo, mi voz ahogada por el humo y el miedo. Han entrado. Estamos en la sala de control. Si me callan, no dejen que la verdad muera con mí. Pero entonces, algo increíble sucede. Del agujero en la pared no solo entran soldados. Entra él, Ricardo, o lo que queda de él, la criatura, el prototipo. Está malherido. Su batalla con Gallo le ha costado caro, pero sigue en pie. Y no está solo. Detrás de él, entran varios de los otros, infectados, pero no son como los de la ciudad. Se mueven con un propósito. No nos atacan a nosotros, a los defensores. Van directos a por los soldados de Gallo, con una furia salvaje y dirigida. En ese momento lo entiendo. La última pieza del rompecabezas. Ricardo, el prototipo, su mente superior, su inteligencia, le permite controlar a otros de su especie. Ha formado su propia manada, su propio ejército. Y ha venido a terminar lo que empezó. No es mi hijo, no. Ese hombre murió en la hacienda. Pero esta criatura, este ser nacido del dolor y la traición, ha elegido un bando, y es el nuestro. La batalla en la sala de control es breve y brutal. La manada de Ricardo aniquila a los soldados de Gallo. Cuando el último cae, se hace el silencio, solo roto por nuestra respiración agitada y el gruñido bajo de las criaturas. Ricardo se vuelve hacia mí, se acerca. Levanto la vista. Sus ojos siguen siendo los de un depredador, pero veo algo más, una chispa de reconocimiento, una pregunta. Levanta una mano, no para atacar, sino como en un gesto de ¿paz? No lo sé, pero sé lo que tengo que hacer. Gracias, le digo, mi voz rota. Gracias, hijo. La criatura inclina la cabeza y luego, tan rápido como llegaron, él y su manada se van, desapareciendo por la brecha, de vuelta a la batalla, de vuelta a su nuevo y terrible mundo. El clímax ha pasado, con los refuerzos de Ricardo y la moral de los soldados de Gallo por los suelos tras la muerte de su líder, y la confesión de Pedro, la batalla empieza a cambiar de rumbo. Los helicópteros se retiran, los soldados en tierra se rinden o huyen. La gente, mi gente, ha ganado. La torre está a salvo. Nosotros estamos a salvo. Me levanto, cojo la foto de mi familia. Las lágrimas corren por mi rostro. Lo hicimos, le susurro. Lo logramos. El sol ya está alto en el cielo. La lluvia ha parado. Por primera vez en días veo un rayo de luz solar atravesar las nubes. Me siento de nuevo ante el micrófono. Estoy exhausto, herido, roto, pero estoy vivo. Y tengo una última cosa que decir. No como un combatiente, sino como el hombre que siempre fui. Un comunicador. Un contador de historias. Aquí Javier Villanueva.
La batalla por la Torre de la Verdad ha terminado y hemos ganado. Pero esta victoria tiene un sabor amargo. Hemos perdido a muchos. Hemos visto lo peor de la humanidad, pero también hemos visto lo mejor. Hemos visto a extraños convertirse en hermanos. Hemos visto el poder de una comunidad unida por un propósito. El viejo mundo ha muerto. El virus, los infectados, siguen ahí fuera. El futuro es incierto y peligroso. Pero hoy, hemos ganado el derecho a construir uno nuevo. Un futuro donde la mentira no sea el arma del poder, donde la vida de cada persona importe, y donde la esperanza, nacida del dolor más profundo, pueda, por fin, florecer. Mi lección, la que quiero compartir con ustedes, es esta. Napoleon Hill escribió que en cada adversidad hay una semilla de un beneficio equivalente. Yo no lo creía, pero ahora lo veo. La semilla no es la riqueza, ni el éxito. La semilla es el propósito. Es descubrir por qué estás aquí. Yo descubrí que mi propósito no era solo hablar por un micrófono, era ser la voz de los que no la tienen. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es el suyo? Encuéntrenlo, aférrense a él, y no dejen que nadie nunca se los arrebate, porque al final en el apocalipsis o en la vida normal, nuestra humanidad es el único refugio que no puede arder. Desde la reconstruida Radio 97.1, ahora y siempre, la voz de la resistencia, me despido. Pero no es un adiós, es un hasta luego, porque la reconstrucción apenas comienza, y necesitaremos todas las voces, incluida la tuya. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo, ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto. La transmisión termina con el sonido suave de una canción de esperanza, una vieja guitarra acústica que se abre paso a través de la estática, mientras el sol brilla sobre un mundo herido, pero no vencido.